El cambio semántico son las variaciones de significado que sufren las palabras con el paso del tiempo. Nuestra realidad cambia, se transforma y nuestras palabras también, por lo que muchas van a sufrir un cambio de significado, un cambio semántico. Ese cambio puede ser debido a causas históricas. Una palabra puede desaparecer porque caiga en desuso, es decir, deje de utilizarse, se quede antigua y se convierte en un arcaísmo, como la palabra guateque, que ya no se usa y ahora utilizamos la palabra fiesta. Y una palabra también puede desaparecer porque un oficio desaparezca y por lo tanto deje de utilizarse la palabra que usamos para referirnos a ese oficio. Otra causa histórica es la que viene de la mano de la evolución de la tecnología. Los avances tecnológicos han hecho que cambien objetos. Por ejemplo, antes se llamaba coche al carruaje que era llevado por caballos, y con la invención del motor ahora llamamos coche al vehículo automóvil. Lo mismo ocurre con pluma, que antes se designaba pluma al instrumento que utilizaba Cervantes para escribir y ahora nos referimos a la pluma estilográfica. También puede ocurrir que con este avance de la tecnología se coja una palabra que ya existe en nuestra lengua para designar a esa nueva realidad que se ha creado, como ocurre en ventana, que con la creación de los ordenadores e Internet se ha ampliado su significado. Es el mismo caso que ratón. Esto es lo que se conoce como neologismos. Otro tipo de causas del cambio semántico son las lingüísticas, que pueden ser por contigüidad, es decir, que son una o varias palabras que siempre iban seguidas y al final alguna de ellas acaba omitiéndose, por lo que se produce una elipsis y acabamos diciendo solo una palabra, como ocurre en teléfono móvil, que por contigüidad acabamos diciendo solo móvil. Y lo mismo ocurre con agua de colonia, que utilizamos solo colonia. También las palabras pueden sufrir un cambio semántico por transferencia de significado, al utilizarlas con un sentido figurado con el empleo de recursos literarios, como la metáfora, donde identificamos dos términos por alguna similitud entre ellos, como en el tiempo es oro, que aquí oro cambia su significado de moneda por el de valioso. En la metonimia, el cambio de significado se produce por contigüidad. Se comió dos platos. Con platos me refiero a la comida que había en el plato, no al plato en sí. Hay otras palabras que lo que evoluciona es el significado, es decir, que comenzaron significando una cosa y ahora significan otra. En muchos casos es debido también a la contigüidad, como es el caso de azafata. Azafata comenzó significando bandeja para transportar objetos, como la usaban las camareras o doncellas que se encargaban de vestir a la reina. Por metonimia comenzó a llamársele azafata a las personas que llevaban esta bandeja. Con el paso del tiempo sufre otro cambio semántico y se utilizó para denominar a las personas que llevaban la bandeja en un avión y atienden a los pasajeros. Pasamos a las causas sociales porque se puede producir un cambio semántico por ampliación del significado, que una palabra que es un tecnicismo, es decir, una palabra que se usa en un determinado sector de la sociedad, pase a ser de uso común. Por ejemplo, en su origen diagnóstico se utilizaba solo en el campo de la medicina y con el tiempo pasó a utilizarse en otros sectores por hablantes diferentes a modo de valoración. Pero puede ocurrir lo contrario, que una palabra de uso común sufra una restricción del significado y pase a utilizarse en un determinado sector social. Así, por ejemplo, la palabra operación va a cobrar diferentes significados dependiendo del contexto. Operación matemática, operación policial, operación médica. Y por último, las causas psicológicas que tienen que ver con la connotación que le damos a las palabras. En nuestra lengua existen unas palabras que denominamos tabú, que muchas veces evitamos decir por prejuicios sociales, políticos o religiosos. Y lo que hacemos es sustituirlos por eufemismos, que permiten suavizar nuestro lenguaje para no tener que decir algo que resulta incómodo o agresivo en algún contexto determinado.
Por ejemplo, podemos evitar decir viejo y sustituirlo por persona de la tercera edad. Así viejo sería el tabú y persona de la tercera edad el eufemismo. Y otro cambio semántico por causa psicológica se da por asociación con objetos y animales. Si esa asociación se produce con una connotación negativa, se llama disfemismo, como por ejemplo, eres un plomo, ya que le damos el sentido de aburrido o pesado. Pero si le damos una connotación positiva, la llamamos palabra testigo, como eres un lince, que le doy el sentido de astuto, sagaz, que se da cuenta muy rápido de las cosas.